Dar inicio. Buenas tardes, nuevamente bienvenidos. Y en este momento vamos a dar inicio a la mesa bueno, aquí no tengo, sí, Necropolítica y Nuda Vida. Como todos sabemos, estamos en medio de las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico, que cumplió una década en diciembre de 2016, con un saldo de 186,000 homicidios y 28,937 personas desaparecidas hasta diciembre de 2016. Frente a estos mecanismos de exterminio, ¿no se escucha? A ver, los del sonido. A ver, ¿ahí se escucha mejor? ¿No? ¿Este? ¿Hablo más fuerte? ¿Grito? Puedo gritar, no hay problema, ustedes me dicen. Yo tengo voz fuerte, pero creo que este se escucha mejor, ¿sí, no? ¿Ahí ya me escuchan? Bueno, comentaba que estamos en medio de las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico, que cumplió 10 años en diciembre de 2016, y frente a los mecanismos de exterminio y la expansión de una pedagogía de la violencia que los actores armados han implementado en el transcurso de esta guerra, resulta fundamental que pensemos la lógica de control del territorio y administración de la población en la que estamos inmersos. Y para ello se diseñó esta mesa titulada Necropolítica y Nuda Vida. Contamos en este momento con 3 especialistas. El primero que va a dialogar con nosotros es licenciado en Ciencias Políticas. Déjenme ver su nombre, permítanme tantito. Jorge Ruiz, perdón, Jorge Ruiz, licenciado en Ciencias Políticas, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Ibero desde 2016, fue integrante del área jurídica de la Comisión de la Verdad de Oaxaca para investigación de violaciones a derechos humanos entre 2006 y 2007 y coordinó el informe titulado Violencia y Terror, hallazgos sobre las fosas clandestinas en México, y es un poco de lo que nos va a platicar en este momento. Adelante. Muchísimas gracias, es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Agradezco de nuevo a los colectivos de familiares en búsqueda que nos están acompañando. Les recordamos que esta universidad es para ustedes, este encuentro está pensado para ustedes, sobre todo viendo cómo es que podemos acompañar los procesos, la denuncia y sobre todo pues seguir presionando hacia una responsabilidad que tiene el gobierno, tanto para el tema de la búsqueda como la identificación de los cuerpos, así como el tema de la búsqueda en vida. Dicho esto, primero voy a aclarar cómo es que se va a dividir la ponencia que yo preparé el día de hoy, teniendo en cuenta que es una mesa un poco más teórica con los conceptos de necropolítica y nuda vida. Entonces, en un primer momento, pues retomaré de manera breve el contexto y la magnitud de las fosas clandestinas por el que hemos atravesado específicamente durante los últimos 10 años. Creo que es importante, si vamos a hablar de los límites, así como los alcances del concepto de necropolítica, primero recordar el contexto sobre la magnitud del problema de fosas clandestinas, ¿no? Se señalarán también las contradicciones que hay frente a la información pública disponible en cuanto al tema de fosas clandestinas, los principales retos en materia de búsqueda e identificación, así como el papel que han tenido los colectivos de familiares en las diferentes regiones del país. La segunda parte, teniendo esto en cuenta, intentará responder con especial atención a 2, sobre todo de las 3 preguntas que fueron planteadas por los organizadores de esta mesa, entre ellos Carolina, para guiar la discusión. Estas preguntas fueron: ¿qué claves conceptuales nos ayudan a comprender al Estado que permite la inhumación clandestina de miles de cuerpos en un contexto democrático liberal? ¿Y qué intencionalidades revela la basurización de restos humanos en México? Sobre todo haciendo un especial énfasis en la palabra intención, que me parece fundamental recuperar para las preguntas que fueron planteadas. De esta forma, comenzando con el contexto, debemos de volver a reiterar que México atraviesa una crisis humanitaria y de graves violaciones a los derechos humanos, entendiendo graves violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, desaparición y desaparición forzada de personas y tortura, así como otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tan solo tenemos que recordar, por ejemplo, los múltiples informes tanto de organizaciones locales como de organismos internacionales que han hablado de esta materia, recordando, por ejemplo, las recomendaciones del exrelator de tortura Juan Méndez, cuando mencionaba que la tortura es un problema generalizado, el contexto de desaparición forzada en México con una cifra oficial de más de 30,000 personas desaparecidas, que sabemos que esa cifra puede ser mucho menor a lo que en realidad nos enfrentamos en cuanto al contexto de desaparición forzada,
Y las ejecuciones extrajudiciales, pues vaya, debemos de recordar casos como Tatlaya, Tanguato, entre otros, ¿no? También tenemos que mencionar que la violencia es generalizada, aunque diferenciada también, como se ha reiterado, pero vaya, es una situación por la que estamos atravesando en todo el país y no solo de manera focalizada en algunas regiones. Centrándonos en el problema, en el fenómeno de fosas clandestinas, tendríamos que señalar que el primer problema y reto es que hoy en día sabemos muy poco sobre esta situación, sobre todo en cuanto a que no sabemos en realidad cuántas fosas clandestinas han sido halladas durante los últimos 10 años, y así como tampoco sabemos cuántas fosas clandestinas vamos a encontrar en el futuro. Esto sin dejar de lado que la inhumación clandestina de personas ha sido documentada desde el periodo de la Guerra Sucia, por supuesto sin un reconocimiento expreso por parte del Estado. Para esto tendremos que recuperar, por ejemplo, los datos de un informe que ni siquiera salió, de la FEMOSP, en donde ellas se mencionaban la inhumación clandestina ejercida por miembros de las Fuerzas Armadas y que vaya, estas claves nos permiten entender cómo es que ha evolucionado el problema y recordar que no solo es dentro de un contexto de la guerra contra el narcotráfico en 10 años, sino que ha sido un problema reiterado desde el periodo de los 60. Los datos con los que contamos en la actualidad solo nos arrojan algunas estimaciones y recuentos que se pueden hacer sobre todo con base en notas periodísticas, así como de solicitudes dirigidas a fiscalías o procuradurías locales o por instituciones federales como la PGR y la Sedena. Ahorita voy a abundar un poco en cuanto a los temas estadísticos y sobre todo teniendo en cuenta que vaya, la información pública que tenemos en verdad es muy poca y que existe sobre todo discrecionalidad por parte de las instituciones para otorgar esta información, así como otros problemas como subregistro de fosas clandestinas o vaya, entidades que sabemos que son violentas y que ni siquiera reportan el fenómeno. Retomando el informe titulado Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México que presentamos el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos en 2017, las estimaciones a las que pudimos llegar con base en la información reportada por la prensa escrita nos arrojan que durante los años de 2009 a 2014 fueron halladas 390 fosas clandestinas con 1.418 cuerpos y 5.786 restos o fragmentos de personas en 23 entidades del país. Esta cifra podría aumentar a 651 fosas clandestinas con 1.992 cuerpos y 46.815 restos. A esto tengo que hacer unas cuantas especificaciones. Primero, de que estas son estimaciones tomadas con base en las notas de prensa. Es decir, si estamos tomando información en notas de prensa, tenemos que tomar en cuenta que no son datos todavía certeros, o sea, con una exactitud del 100%, sobre todo porque vaya, las mismas notas reportadas por los medios de prensa para el mismo caso llegan a variar. Es decir, para un hallazgo, por ejemplo, en San Fernando de fosas clandestinas en 2011, algunos medios reportaban entre 170 cuerpos exhumados, algunos 193 cuerpos exhumados, algunos 200 cuerpos exhumados. Dada la imposibilidad de confirmar las notas periodísticas con base en un peritaje, sobre todo desde las ciencias forenses, pues la metodología que adoptamos es que tomamos tanto las notas más bajas, los números más bajos reportados por las fosas clandestinas, así como los números más altos. Estas notas tendrán que ser después confirmadas, por ejemplo, por lo que ha establecido el GIEI en sus recomendaciones, sobre todo para los informes Ayotzinapa, de que tiene que existir un mapa nacional de fosas clandestinas, donde el gobierno tenga que ir confirmando caso por caso, no solo de lo reportado por las notas periodísticas, sino también de las fiscalías estatales, de la PGR, de la Sedena, de la Policía Federal. Y también recordar que vaya, las notas periodísticas, las fosas que se reportan en estas es nada más una pequeña fracción de todos los hallazgos que en realidad se han hecho y que ni siquiera han sido recuperados ya sea por las notas periodísticas o las instituciones oficiales. Recordemos los diversos colectivos de familiares en búsqueda que han exhumado fosas clandestinas en diferentes regiones del país y que esos registros tampoco han quedado dentro de la prensa o las instituciones federales. Entre estos, por ejemplo, el caso de Colinas de Santa Fe en Veracruz, que la Fiscalía de Veracruz pues ni siquiera tiene este hallazgo dentro de sus registros, ¿no? Entonces esto nos habla de un problema al que nos seguimos enfrentando en cuanto a que todavía no sabemos la magnitud del problema, uno, por lo que ha sido observado y dos, por lo que todavía falta por observar. Asimismo, dentro del informe de violencia y terror se hicieron solicitudes de información oficial y aquí es donde podemos empezar a tener indicios sobre todo del nivel de la calidad de democracia que tenemos, haciendo referencia sobre todo a la primera pregunta planteada para esta mesa, donde encontramos que no todas las fiscalías estatales nos proporcionaron información solicitada respecto al hallazgo de fosas clandestinas en sus entidades. De hecho, solo 12 fiscalías proporcionaron información.
Este en sí ya es un dato importante porque nos plantea dos posibles hipótesis que son igual de preocupantes. La primera es que las fiscalías que no proporcionaron información en realidad no se preocupan por registrar estos datos, o la segunda es que existe un problema de transparencia grave en las entidades del país. Un problema de transparencia que no puede seguir, sobre todo si recordamos que estamos en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y que este tipo de información tendría que ser público. Más grave aún es si recordamos que fiscalías como Guerrero, Chihuahua o Veracruz no proporcionaron información al momento de realizar las solicitudes de información. Para las instituciones federales el problema es similar, puesto que es notorio que no existe un intento por cruzar información y confirmar los casos reportados por la Sedena y la PGR. Tampoco podemos dejar de señalar la discrecionalidad que parece existir al momento de proporcionar información de este carácter. Esto sin omitir, por supuesto, el que existan subregistros tanto en las instituciones locales como en las federales. Aquí tenemos que hacer varias aclaraciones, por ejemplo, cuando hablo de discrecionalidad, cuando nosotros realizamos las solicitudes de información, Sedena nos dio nada más número de fosas clandestinas halladas, no nos proporcionó ni número de cuerpos exhumados, ni cuerpos identificados. Sin embargo, nosotros sabemos que a otras organizaciones o universidades que han realizado solicitudes de información sí les proporcionaron este tipo de información. Entonces, aquí se empieza a notar también que de acuerdo a cada institución que va realizando la solicitud de información, pues la información va cambiando. Inclusive para la misma institución, por ejemplo, como la PGR, la cifra que ellos van dando va cambiando de un momento en otro. Aquí en esta gráfica podemos ver la evolución de los hallazgos de fosas clandestinas, sobre todo tomando los reportes de prensa. Aquí esta gráfica hay que tener cuidado, sobre todo cómo se interpreta, en que haya un repunte en 2011 y después una disminución en 2012 y 2013 no significa que eso haya sido necesariamente bueno. En primer lugar, porque tenemos que recordar que esto es un problema acumulativo, es decir, mientras esa gráfica no llegue a cero, seguimos acumulando fosas clandestinas en el país. Y dos, que volver a reiterar que esto es lo observado por la prensa. Otras instituciones u otros colectivos de familiares pudieron haber documentado más fosas clandestinas, que sin embargo no fueron retomados por la prensa. Si vamos a hablar de necropolítica para esta mesa, pues tenemos que tener en cuenta que así es como se ve el mapa de fosas clandestinas hasta el 2014, ¿no? 23 entidades en el país que, algunas reportan hallazgos durante todos los años, por ejemplo el estado de Guerrero, Chihuahua, Veracruz, que aunque dentro de nuestro registro no reportó, por ejemplo, en 2009 o 2010, pues en los años posteriores, se fue convirtiendo también en entidades donde se dieron hallazgos de fosas clandestinas recurrentes, y para también nuestros registros de 2015 y 2016, que ahorita no aparecen en este mapa. Ante este contexto debemos de agregar que son algunos de los colectivos de familiares los que han tenido que asumir la búsqueda de fosas clandestinas en el país, exhibiendo que el gobierno no ha asumido por completo la responsabilidad que tiene frente al tema de la búsqueda e identificación de fosas clandestinas y fosas comunes, omitiendo inclusive recomendaciones como la creación de un programa nacional de exhumaciones, así como el mapa nacional de fosas clandestinas del que ya hice mención. Esto sumando a otros problemas que se dan a la par del hallazgo de fosas clandestinas y que un poco ya mencionó Mercedes Doretti en la mesa 1, que van desde la creación de los bancos de ADN, en que, por ejemplo, está la PGR con su banco, está la Policía Federal con su banco, en que no se realizan todas las pruebas necesarias para la identificación de los cuerpos, es decir, pruebas dactilares, de ADN, de identificación de prendas, etcétera. Otro problema, y que tengo entendido que es el que va a abundar un poco más Carolina, es que inclusive personas que han sido identificadas, pues vuelven a ser inhumadas dentro de fosas comunes sin mencionar a sus familiares, cometiendo una segunda desaparición de personas, ¿no? Esto sobre todo nos recordó el caso de Tetelcingo, que el problema no es solo en las fosas clandestinas, sino en las fosas comunes. Teniendo en cuenta este panorama, e intentando hacer una relación respecto a las dos preguntas planteadas para esta mesa, podemos establecer, retomando al antropólogo español Francisco Ferrandis, que las fosas son una sofisticada tecnología de terror que busca eliminar la memoria de la violencia, a la par de consolidar regímenes de miedo que pueden durar por años. De aquí retomo una palabra clave establecida dentro de la segunda pregunta para esta mesa, y es sobre el elemento de la intención detrás de la basurización de los cuerpos. Las fosas clandestinas son una de las expresiones más claras de que él o los perpetradores están conscientes del uso de esta tecnología a la que hace mención Ferrandis, y que buscan transmitir una serie de mensajes a través de estas. El estudio de las fosas nos puede dar, por lo tanto,
una serie de indicios respecto a las diferentes violencias que ocurren en el país y que se sintetizan en el hallazgo de fosas clandestinas. Estos indicios o patrones pueden ir desde el registro de las lesiones antemortem y postmortem que presentan los cuerpos exhumados de fosas, las causas de muerte para determinar el castigo que se ejerció sobre estas personas, la capacidad organizacional de los perpetradores, entre otros. Asimismo, si el concepto de necropolítica y nuda vida en términos generales puede ser entendido como la expresión de la soberanía y del poder para determinar quién puede vivir y quién debe morir, así como otros elementos que se han planteado como el control territorial, la tensión-relación entre la violencia y la legalidad, entre la política y la guerra, debemos de preguntarnos cómo es que estos elementos nos ayudan a explicar el fenómeno de fosas, así como de reconocer los límites del concepto, sobre todo cuidando la simplificación en exceso de fenómenos de violencia complejos al utilizarlo. Es decir, si todo puede ser necropolítica, al mismo tiempo nada puede ser necropolítica si no resaltamos después con exactitud y con documentación adecuada cada uno de estos procesos de violencia. Teniendo esto en cuenta, en la actualidad podemos plantear una serie de preguntas que van desde quién o quiénes son aquellos que deciden sobre el estado de excepción, sobre todo desde los contextos locales y haciendo alusión, por ejemplo, a las teorías planteadas por George Agamben, Carl Schmitt y seguidas por otros pensadores. El Estado en realidad está rebasado por la violencia o se está delegando el uso exclusivo de la fuerza hacia los llamados nuevos grupos, entiéndase crimen organizado u otros subactores. ¿Qué intereses económicos, sociales y políticos se encuentran detrás de la inhumación clandestina de fosas? Aunque podrían parecer preguntas con respuesta aparentemente sencilla, en realidad debemos de ser cuidadosos al generalizar, sobre todo simplificando al mencionar que todo responde al concepto de necropolítica, como ya lo mencioné. La seriedad con la que respondamos y documentemos los procesos que involucran estos cuestionamientos son aquellos que permitirán llevar a cabo mejores procesos de justicia y verdad, sobre todo sin dejar de apuntar a la responsabilidad que existe por acción directa o omisión por parte del Estado. Responsabilidad que es mayor si recordamos que hemos atravesado, aparentemente, por una etapa de consolidación democrática, por lo menos en su carácter procedimental, es decir, post-transición, si se le quiere llamar así, en el 2000, en que inclusive se ha mencionado a México como uno de los líderes en cuanto el sistema electoral, en cómo el conteo de votos, etcétera, pero recordemos que para cuestiones de democracia más sustanciales estamos sumamente retrasados. Es decir, el caso de México es tan grave si recordamos que la mayoría de los procesos de inhumación clandestina de personas en otras latitudes han ocurrido bajo periodos de dictaduras o conflictos armados. Es por esto mismo que los estándares de protección para la población civil tendrían que ser mayores y que por eso debemos de tener cuidado cuando se utilizan términos como el de guerra, tan referidos desde los estudios de la necropolítica, sobre todo cuando queremos comprobar que existen violaciones generalizadas o sistemáticas y que existe una intención detrás del perpetrador, en especial desde la visión de los derechos humanos. Señalar la responsabilidad del Estado también implica cuidar el lenguaje con el que nos referimos al fenómeno. Por ejemplo, términos como el de narcofosas, utilizado recurrentemente por los medios de comunicación, líderes de opinión, pero también los mismos estudios académicos, invitan a considerar que el problema de fosas solo es un problema de narcos y refuerzan el discurso de que las personas enterradas estaban metidas en algo. Nuestra obligación como defensores de derechos humanos y como personas que tenemos que documentar estos procesos con seriedad, tenemos que justo seguir mencionando que también las fosas clandestinas hay una relación de graves violaciones, es decir, tortura, desaparición y ejecuciones en donde también hay responsabilidad estatal y no solo del narcotráfico. Asimismo, si vamos a hablar de necropolítica y la nueva vida, dado lo vasto de los conceptos, y siguiendo de nuevo la invitación de Francisco Ferrandis y Antonius Roben, quizás solo deberíamos centrarnos en las violaciones que se observan en los cuerpos de las personas inhumadas en fosas clandestinas. Esto implica estudiar sobre todo el proceso de inhumación clandestina, la posterior exhumación, sea por parte de familiares o acompañada por el gobierno, los procesos de identificación sobre todo que se lleven de manera adecuada, posibles procesos judiciales, así como el entierro digno que se le da al cuerpo violentado. Es decir, retomando planteamientos de la primera mesa y de los que yo estoy de acuerdo, no podemos dejar de tener en cuenta que al momento de una exhumación van tanto procesos de ayuda humanitaria como procesos judiciales para conocer la verdad y determinar responsabilidades. Es decir, hay que unificar marcos de referencia teóricos junto con la documentación exhaustiva por parte de las disciplinas forenses, los derechos humanos, entre otros. Por el momento y como forma de conclusión preliminar, en cuanto al fenómeno de las fosas clandestinas, podemos establecer sobre todo 4 puntos, retomando los planteamientos principales de la necropolítica, así como de otros ejercicios por parte de la disciplina forense y los derechos humanos.
Las fosas clandestinas significan un ejercicio de control territorial y de terror que busca modificar las relaciones sociales de las diversas comunidades donde se utiliza esta tecnología. Como ya hice mención, las fosas clandestinas tienen una intención detrás. Es claro para el proceso mexicano, así como en los procesos que ha habido de exhumación de fosas clandestinas en otras latitudes, que el perpetrador está consciente de marcar su territorio con base en las fosas clandestinas, ¿no? Puede ser por un intento de mencionar no te metas en este territorio, porque si no tú o tus familiares podrán aparecer después en una fosa clandestina, pero también recordar que estos procesos se les da la vuelta cuando los familiares, a pesar de esto, pues salen a buscar las fosas clandestinas, ¿no? Y que nosotros tenemos que seguir acompañando estos procesos, sobre todo teniendo en cuenta que se enfrentan a una maquinaria de la muerte, ¿no? La precarización de la vida y de la vulnerabilidad de ciertos sectores poblacionales que se encuentran más expuestos a la violencia también se refleja en las fosas clandestinas. Es decir, a pesar de que el fenómeno de violencia en el país es generalizado, también tenemos que identificar cuáles son los sectores poblacionales que están más a merced de las diferentes violencias que aparecen y que se ven reflejadas en las fosas clandestinas. Las fosas clandestinas también nos muestran la impunidad que permite que esta práctica siga ocurriendo en la mayoría de las entidades del país. Y también debemos recordar que las fosas clandestinas son lugares de disputa de la memoria, que no podemos olvidar, que nos pueden explicar las lógicas de la violencia y de las violaciones masivas que han ocurrido en un determinado periodo de tiempo. Por último, es una obligación volver a recalcar que detrás de las fosas clandestinas hay personas cuya historia tenemos que recuperar y no olvidar. Y sobre todo tenemos que ver la forma de encontrar las respuestas al contexto de graves violaciones a los derechos humanos por el que atravesamos desde las fosas clandestinas, ya que estas nos pueden dar una serie de evidencias del panorama general que nos enfrentamos. Por mi parte, dejaría sobre todo abiertas las preguntas que sigan y doy la palabra a mis compañeros que, vaya, como miembro de la Universidad Iberoamericana me siento muy agradecido de que estén con nosotros el día de hoy. Sería todo. Creo que el informe que ustedes están presentando, siempre a mí me salta o me parece rescatable que analicemos y tengamos presente el elemento de la construcción de la información. Ya lo mencionó ahorita, el tema de la prensa y cómo trabaja, cómo describe las fosas. Precisamente lo que podemos encontrar en los medios va a depender de cuáles son, se puede decir como los dictámenes de gobierno, y a partir de ahí tenemos que ubicar cómo se describe el fenómeno. En 2012, Peña Nieto dijo que se tenía que hablar menos de la violencia, ¿no? Y entonces hay un descenso, parece que tenemos más seguridad. En la mañana estaba revisando prensa de Nuevo León y los reporteros describen que ellos tuvieron menos acceso a la nota roja porque ellos tenían contacto con la Cruz Verde, que eran los que iban a recolectar los cuerpos de vía pública. Pero entonces, para disfrazar este incremento de los homicidios, lo que decidió hacer el gobernador de Nuevo León fue enviar a los CEMEFOS, y los reporteros no tenían contacto con los CEMEFOS. Entonces, en los medios desapareció de cierta manera la cifra de violencia, ¿no? Entonces creo que además de que tenemos que pensar si necropolítica, este concepto que diseña en un ensayo Membe para el contexto africano, nos es de utilidad a nosotros, pero también estar viendo cuáles son los conceptos que circulan en nuestra realidad y de qué manera circulan. Entonces, en ese sentido, ahorita vamos a escuchar a Arturo Aguirre Moreno, que es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid de 2009 a 2010. Es profesor investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el posgrado en Filosofía Contemporánea. Sus líneas de investigación son filosofía social con aplicaciones sobre estudios de la violencia contemporánea, así como exilio español de 1939 y su recepción en América Latina. Cuenta con múltiples publicaciones sobre la temática de la violencia y su libro más reciente, llamado o titulado Nuestro espacio doliente, reiteraciones para pensar el México contemporáneo, fue publicado en 2016. Le doy la palabra. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos, cada uno de ustedes. Quiero agradecer y que no sea un agradecimiento como cualquier otro, estos formales que uno tiende a dar por la invitación. Estoy realmente sorprendido por la organización, el cobijo institucional que nos han brindado a quienes estamos acá, cosa que las formas se han ido perdiendo cada vez más en la academia, lo platicábamos hace un rato.
Entonces, de verdad que felicito a la Universidad Iberoamericana por esta recepción, Carlos Mendoza, que pues tengo el gusto hasta hoy, pero de verdad felicitarlos porque este es quizá un encuentro que desde hace 5 años ya soñábamos y esperábamos por la situación en el país. Ahora hablaré un poco de esto. En realidad me siento abrumado y me siento como un estudiante que viene a aprender mucho. He leído de ustedes, de quienes han hablado, ¿no? Los he escuchado y a lo largo de estos años, desde hace 5 años, el problema, yo precisamente hice una estancia postdoctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, en donde está Reséndiz y algunos otros que trabajan estas cuestiones de los desaparecidos, cosa que ellos a veces no procuran no hablar, sino hablar de los paseados, que es el término que el franquismo ocupó para hablar de aquellos a los que desaparecía el espacio público, por decirlo de esta manera. Y el asunto de las fosas comunes, hablando también de líneas de investigación sobre justicia y memoria. Entonces volví a México con más preocupaciones que con una estancia postdoctoral. Y al intentar desarrollar estas cosas en México, al ver la realidad que cada vez era más cruenta, pues nos encontramos en un problema, mi grupo de jóvenes investigadores y yo, y es que parecía que la filosofía no estaba acreditada para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, este fue un problema mayúsculo, se nos echaron para atrás tesis, publicaciones en revistas no eran aprobadas, en los foros en los cuales hablábamos sobre este asunto de fosas comunes, que en ese momento no le decíamos fosas clandestinas públicamente, ¿no? No se había dado este giro de fosa común a fosa clandestina que mediáticamente se dio. Ahora hablaré un poco de esto. Entonces se levantaba gente en Culiacán y nos decía, a mí me decían, pero si fosas comunes han existido en toda la historia, yo no sé qué problema tienen con esto, ¿no? Entonces, pues hemos atravesado por un verdadero calvario en estos 5 años y entenderán que este encuentro para mí es muy conmovedor, además de un tema que también de pronto tuve que dejar durante un año. Esto ya es un asunto de declaración muy personal, pero es un tema muy cansado, fatiga emocionalmente, moralmente. Yo de verdad mi reconocimiento a todos aquellos que hacen estos estudios, al equipo forense, ¿no? Es una cosa terrible. Bueno, yo todo el tiempo ya ahora tengo pesadillas, entonces me cuesta mucho volver sobre este tema y pues ahora que me invitaron a este encuentro, volví otra vez a los archivos fotográficos, hago investigación documental, soy filósofo y he buscado a lo largo de estos años pues unas vías de encuentro distintas que no sean nada más las discusiones conceptuales, y ello se dio desde trabajos con colegas que están en Francia, otros que están en Colombia y que trabajan topologías de la violencia o geografías de la violencia también mencionadas así. Entonces, pues yo vengo a quizá también a repetirles algunas cosas, espero no cansarlos, esa no es mi intención, a ver si un poquito de la filosofía también puede pues ayudar, apoyar a la reflexión pública que estamos llevando a cabo, ¿no? La violencia dolosa en el espacio público en México se intensifica y despliega sistemáticamente, pero a la par de forma aleatoria y reiterada entre la población civil, lo cual lo hace sumamente temible. El problema de las fosas comunes, motivo de la convocatoria para este encuentro, destaca por sus particularidades y a la par sobresale por sus relaciones con otros hechos de violencia que integran esa espiral de dolo en lo público. Me refiero a desapariciones forzadas, masacres, linchamientos, feminicidios, trata de personas, desplazamientos forzados, entre otros. El espacio público, ese espacio que definí de manera mínima como aquel que se genera entre los edificios o edificaciones materiales para habitar en lo doméstico e institucional, se ha convertido en un espacio de conflicto. Conflicto materializado en y por los cuerpos heridos, dañados. Habitamos así ese espacio público entre el dolo agenciado y el dolor infligido, que precisa una construcción crítica del saber de la violencia actual desde las ciencias humanas y sociales en México. En este sentido, habrá de subrayarse que las topologías del conflicto y geografías de la violencia de las últimas décadas interpelan de manera frontal los marcos discursivos que en sus definiciones abstraen conceptos como violencia y espacio con independencia de las realidades que vivimos.
Advierto, consecuentemente, que con el término violencia se remite aquí a aquellas situaciones, relaciones, hechos, mediaciones, funciones y o estrategias cuya agencia promueve e infunde daño en menoscabo de la integridad de otro u otros, daño deliberadamente optado e infligido por parte de agentes individuales o colectivos que pudieron ser evitados y que son indeseados por quien o quienes lo padecen. Es una definición muy amplia, no puedo brindar definiciones mínimas, esta es una definición muy funcional de violencia, ¿no?, que intenta integrar una violencia material particularmente. Este marco teórico sobre la violencia adquiere en México un carácter enfáticamente espacial, quizá como ningún otro hecho violento en las fosas comunes, por ser estas acontecimientos antropoespaciales, estructuras creadas que manipulan técnicamente la relación humana con el espacio en la ejecución de la violencia dolosa. Antes de preguntar cómo es este espacio de conflicto en México y si en él se produce o él es producido por las fosas comunes, atendamos por un momento al contexto desde el cual se genera nuestra preocupación. Los registros de fosas comunes en México como estructura paralegal o ilegal de enterramiento, promovidos por conflictos de control territorial entre crimen organizado, esa complicación y complicidad de bandas delincuenciales constituidos, poderes estatales y organizaciones empresariales, ha sido una constante fractal en lo que va del siglo XXI. Sin embargo, la segunda década, esta que aún no termina, es un punto de inflexión en la intrahistoria de la violencia contemporánea en México. Por ser las fosas comunes en sus dimensiones, pero sobre todo por la violencia reiterada, un hecho que en pocos años ha transitado de la excepcionalidad del uso por el crimen organizado a la regularidad de su presencia en la producción del espacio social. El espacio es conceptualizado aquí como espacio construido, es decir, aquello que se compone, que se crea en compañía con otros. Debe ser pensado desde el término mismo de construere, en tanto que no puede hacerse por un individuo aislado solitario. Las espacialidades, las estructuras de referencia son formas de correlación para habitar el mundo, casa, territorio, frontera, ciudad, etc. Esta construcción, esta forma de hacer espacio es nuestra forma de haber, de tener y ocupar un lugar como realidades espaciales que restituyen y reivindican el espacio desde lo sensorial, la voz, el quejido, el olor, lo auditivo, así como las proximidades y lejanías de los otros. Por ello, el espacio no es de tal manera una cosa terminada por otros, sino que siempre existen relaciones que pueden continuarse, no hacerse o modificarse por un insistente nosotros heterogéneo y dinámico que hace del espacio algo común como forma compartida de ser construido. Abierto a la intervención participada de las relaciones y referencialidades que implica, entonces, el espacio de cara a las violencias se ve alterado en su centro de referencialidad, en esa manera de habitar corporalmente el espacio, pues ningún lugar, ni siquiera el lugar propio, es una construcción simple, sino que es un complejo de vínculos, redes, interacciones, intercambios de prácticas espaciales. Destaco aquí de forma visual para ustedes momentos puntuales y espacios concretos de las fosas comunes en México que en 7 años, a mi parecer, han consolidado la reiterabilidad de esta estructura para hacer del trazado de nuestro país un espacio doliente. Bueno, ahora hablaré un poco del problema de los datos, ¿no? Evidentemente todos tenemos este problema de las cantidades, cosa que ya en un tenor de cantidades parece que es lo menos importante, y yo quiero hablar de la cualidad de la reiteración y de la intensificación a lo largo de los años, a lo largo del país, de una manera que se va moviendo en un ejercicio necropolítico. Es decir, también hay que recordar que muchos de estos focos que se encienden en el país tienen que ver con un juego político muy perverso. De pronto, los gobiernos locales, que si son de este color, le piden apoyo al gobierno estatal, que es de otro color, y no se les da el apoyo porque precisamente de lo que se trata es de generar una mala presencia pública de ese partido. Lo mismo ha pasado con el federal, con ciertos estados, ¿no? Esto no lo explica todo, pero al menos sí permite entrar otros agentes u otras estrategias, ¿no? Estos trágicos eventos bastarían, cada uno por sí solo,
para conformar líneas de trabajo, de investigación teórica y de acción social, política y cultural. Sin embargo, diversos factores, actores y medidas son los que intervienen, ya por acción deliberada, ya por renuncia explícita, o bien ya por medidas que permiten controlar y potenciar el afecto y derecho de duelo público en dimensiones sociales insospechadas. Es en este marco de comprensión inestable y camaleónico entre discursos de corte epistemológico, antropológico, histórico, jurídico, forense, político, ético y estético que se despliega la secuencia y la reiteración en el registro de 1.143 fosas, 3.230 cuerpos con presencia en 26 de 32 estados de la República, con identificación aproximada de 20% de los cuerpos victimados, según consta en el Informe Especial de Personas Desaparecidas y Fosas Clandestinas en México entre el 2007 y 2016, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un informe que comprende el periodo abierto por la declarada guerra contra el narcotráfico y el secuente combate contra el crimen organizado, y que de manera clara advierte en sí las limitaciones en sus cifras plasmadas. De tal manera, el mencionado informe de octubre de 2016 de la CNDH atravesó por los obstáculos parecidos en la obtención de información veraz que la periodista Carla Zabludovsky había experimentado a principios del año 2015, cuando solicitó información a los 32 estados sobre cuántas fosas comunes había en su territorio desde diciembre del 2006. El resultado es claro en el título del reportaje para un medio internacional por parte de la Zabludovsky en marzo del 2015. Nadie sabe cuántas fosas comunes hay en México, mucho menos el gobierno. Por su parte, el informe de la CNDH enfatiza que algunos gobiernos estatales no respondieron, lo mismo que les sucedió a ustedes, ¿no? No respondieron a la solicitud de información por parte del organismo, otros sí. Ante la falta de transparencia, el organismo cruzó la información con un muestreo hemerográfico, vía que siguió nuestra periodista un año y medio antes, lo que nos permite brindar las cifras aproximadas antes presentadas. Pero con todo y en realidad, nuevamente lo digo yo, ¿no? Nadie sabe cuántas fosas comunes hay en México, ya lo decía Jorge. Recordemos, y bueno, ustedes lo saben mejor que yo, que en la localización de la mayoría de las fosas comunes entre el año 2011, que se considera el más violento, y el año 2017, ha sido por información anónima que los familiares e iniciativas ciudadanas han dado mayoritariamente con el paradero de las fosas mencionadas anteriormente. Todo lo cual, aunque los informes y recomendaciones sobre la violencia omitidos en toda latitud insisten en la necesidad de obtener información precisa y transparente para prevenir, contener o erradicar la violencia, insisten en que se establezcan o mejore la capacidad nacional de recolectar y analizar información sobre la magnitud, las causas y consecuencias de la violencia con la finalidad de fijar prioridades y planificar acciones concretas de impacto, tanto directo como focalizado. No obstante, las entidades tienden a ocultar información y no están obligadas a brindarla, ya por temas de colusión, ya por otros de índole política, de desarrollo, inversión o turismo. Todo lo cual deja más en penumbras, si cabe, a una estructura espacial como es la fosa común, que desde su propia producción criminal persevera por mantenerse oculta. Pero, ¿qué es una fosa común? De acuerdo con la OMS, se trata de una excavación que contiene un número múltiple de cadáveres a partir de 3. Sin embargo, aquí quisiera esclarecer lo siguiente. La fosa refiere a la forma más simple de la sepultura de la cual existen vestigios de 120.000 años. Una mínima atención nos permite comprender que la fosa, como acción deliberada del enterramiento, supuso una revolución en el espacio humano. Fue la creación colectiva de un espacio específico, un hueco, una oquedad, concavidad, incisión, y en una estancia en donde los cuerpos fueron depositados muchas veces comunitariamente como una continuidad de la comunidad de los vivos. Estructura de oclusión del cuerpo muerto en la tierra o la piedra, pero también relación íntima de la memoria espacializada y la vinculación afectiva en el duelo, simbolizada mediante inscripciones, ofrendas funerarias y otros detalles simbólicos. La fosa representó así la incisión vertical, subterránea, del espacio frente a la horizontalidad del paisaje, una infraestructura espacial que no solo requirió de esfuerzos colectivos involuntarios para el enterramiento, sino además el esfuerzo de un mantenimiento
es decir, una fosa en este contexto no solo se produce, sino que también se cuida y se protege. En este tenor me parece importante volver a los primeros asombros de estas estructuras espaciales de la fosa, que son antecedente del túmulo, el corredor, el sarcófago, la cripta. Pues en todas ellas se hace patente la capacidad tanto técnica como simbólica de los vivos para humanizar el espacio de muerte, nutriendo una relación espacial afectiva entre el vivir y el morir, entre el poblar y el conmemorar. Deseo en este punto realizar una delimitación. La fosa común de producción criminal a la cual me refiero entonces debe distinguirse de la fosa común cavada en momentos de contingencia sanitaria, que puede poner en riesgo la salud física y o mental de la comunidad ante la dispersión de epidemias, esto de acuerdo con la OMS y su nota técnica número 8, que se llama Disposición de cadáveres en casos de emergencia. Y distingo esta producción criminal de la fosa de aquella que es llamada la hoyancada, también enunciada como la huesa o la olla, que tiene lugar en el espacio civil destinado para ello, el cementerio. En este caso, la hoyancada, término en español que nos sirve para distinguir aquí la fosa común que analizamos, es una variación del entierro individual en un espacio legítimo, pero que en este caso se dispone para el depósito de cadáveres que no pueden ser identificados ni reclamados, es decir, la fosa común en el cementerio. La fosa común que pensamos es parte integral de un proceso de reiteración y una forma específica de violencia homicida dolosa en el espacio público, violencia que daña de manera frontal no únicamente a las víctimas de la fosa, sino también al orden de las relaciones vitales que la situación espacial implica para cada quien. Esto es, la excavación cuya apertura busca la oclusión definitiva de los cuerpos, así como su olvido del espacio común, habrá de contar con la meditación del dolor que es constitutivo de todo acto de violencia homicida dolosa, con las relaciones y aristas de esos dolores producidos, no únicamente en el sujeto doliente inmediato, sino también en la consideración y conmoción de dolientes que nuestras relaciones amplían por nuestros nexos colectivos y humanos. A esto es a lo que llamamos nuestro espacio doliente, un espacio creado por las relaciones e interacciones de la deuda ante la fosa común. En este sentido, deberemos volver a los primeros vestigios de las fosas comunes. Ellas, como prácticas espaciales de organización y dinamismo, evidencian al cuerpo no solo en su forma y magnitud. Las oquedades e incisiones en la tierra tienen dimensiones apropiadas y son protectoras ante la posibilidad de su allanamiento. Pero más allá, las fosas expresan las relaciones, las funciones y discursos de lo que puede un cuerpo humano, sus ritmos, amplitudes y frecuencias, sus muestras y despliegues, nos permiten saber que la apropiación del espacio se da mediante la práctica del cuerpo y que la apropiación del cuerpo se da mediante la práctica espacial. En suma, el cuerpo sigue reclamando espacio y es la comunidad de los suyos quien se lo propicia como un gesto afectivo, sí, de amor, honra y reconocimiento. Por contraste, la infraestructura espacial de muerte dolosa a la que nos enfrentamos, ya se le llame fosa común, fosa clandestina, narcofosa, es una realidad que rebasa no solo nuestras experiencias categoriales al interior de las ciencias, sino también nuestras experiencias culturales. Porque la fosa común creada por la violencia dolosa pone en crisis conceptos homogéneos, homoloidales, isotrópicos, continuos, tridimensionales, como son vacío, latitud, cavidad, forma, pero también nos cuestiona sobre el espacio mismo y sobre la situación espacial de nuestra existencia en relación con la Tierra como posibilidad de habitar. Porque el espacio que creamos, que habitamos, no preexiste a nuestra vida, sino que se forma con nuestra manera de construir y referir esta aproximación, este distanciamiento, esta sonoridad y este silencio, este estar aquí y allá. En este sentido, y ya voy a terminar, en este sentido, remito al rebase de un discurso que fluye por debajo del serpenteante discurso jurídico, político y mediático, o bien a contracorriente del geométrico y topológico sobre la fosa común. Es el discurso necropolítico que asegura que cada fosa común encontrada en el país no es solo clandestina por estar en donde está, por estar en donde no debe estar, sino además por contener supuestos clandestinos, integrantes de grupos criminales,
Lo que opera aquí es el dispositivo de criminalización que exime de responsabilidades ministeriales, legales y ejecutivas que esclarezcan los hechos y señalen al victimario en la realización del crimen. Con esto, tanto al tiradero, así como otros gramemas emergentes para este espacio doliente, tales como fosas clandestinas, narcofosas, cementerios ilegales y narcocementerios, refieren no solo a la pluralidad, sino también a un proceso de descualificación y desconsideración del cuerpo, de la vida y de la muerte en las víctimas y de quienes aún no lo somos. Una producción que persevera en la frontal disolución de la individualidad, en la dislocación y el abatimiento de su memoria, así como el torcimiento de las consideraciones sobre nuestra vulnerabilidad constitutiva, por cuanto la evidencia fáctica, no solo de que somos mortales, sino que hemos devenido matables. Una dinámica del horror que excede a la amenaza de muerte y que no satisfecha con matar, se ensaña en esta constitutiva vulnerabilidad, a esto que el griego llamaba akitsein, el acto de ultrajar, de envilecer y encarnecerse con el cadáver, acto que comete Aquiles contra Héctor, ¿no? El griego sabía muy bien, y es el horror absoluto, así termina la Ilíada, ¿no? Con un acto de aikia. Allí en donde se pone en acto no solo el fin posible de la vida humana, sino el confín total de la condición nuestra. La violencia absoluta o crueldad que testimonia la intensificación de cada descubrimiento de fosa común en nuestros días cercanos, expone el inasumible sufrimiento experimentado en la masacre y tormento de la ejecución de quienes fueron victimados. ¿Qué significa la oquedad de la fosa excedida por cuerpos vulnerados en esta dinámica del horror? El exceso es ante el umbral no solo de la privación de la vida, la defunción, sino que consiste en una transmutación absoluta en donde el cadáver es a la vez instrumento y objeto de envilecimiento. Transmutación que los ritos fúnebres contienen en una transición paulatina en el desalejamiento del otro de esta tierra para ir a dar entre la tierra y nosotros, para ser enterrado. Por ello, y en contraste, como hemos anotado líneas arriba, el abordaje teórico sobre la fosa común, uno posible, se da desde el marco referencial de un acontecimiento de interrupción. Una comunidad que antes de su progreso histórico, satisfacción o su desarrollo económico, tiene que volver sobre su desdicha constitutiva, sobre su dolor, la deuda y los deudos, y preguntar qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos un país, una tierra, un territorio común ante tanto sufrimiento infligido? Debemos pensar la comunidad. El sometimiento, la nulificación de todo rastro de la condición humana que integran ahora los actos de violencia homicida. Un umbral en donde todo puede pasarnos, en donde el mundo, el cuerpo y la vida son alterados hasta perder sentido, hasta alterar el significado frente a un espacio doliente. Las fosas comunes en México, como otros hechos de violencia homicida dolosa en el espacio público, integran un problema mayúsculo que exige medidas de identificación de cadáveres, revoluciones en los marcos jurídicos, demandas a los actores políticos, una frontal discusión como la que llevamos a cabo estos días en la Ibero Ciudad de México, en donde las universidades sean puntos de atracción para neutralizar, evidenciar y contrarrestar discursos que canalizan socialmente formas de normalización e indiferencia ante tanta muerte y la incapacidad de promover el duelo público ante ella. La administración de dar muerte no se reduce a la materialización de quitar la vida. Se extiende a la valoración afectiva de cómo comprendemos nuestra relación entre los vivos y de los vivos con los muertos en un contexto de extremo conflicto de alta intensidad como el que se sufre en México. Se trataría en todo caso de hacer una profunda revisión de nuestras categorías de cuerpo, relaciones espaciales de vida y la muerte y el duelo. Puedo adelantar en este sentido que dados determinados registros prehispánicos y durante la colonia, las formas colectivas de hacer duelo público y de llorar la pérdida de un ser querido fueron desmanteladas como un proceso de colonización simbólica para reducirse a procesos familiares y espacios domésticos, propios de una modernidad individualizante. Una línea de trabajo que apenas puedo aventurar, pero que quiero sugerir entre otras tantas que permitirían dar razón de qué es este vivir y morir entre tanta fosa común como es el México contemporáneo, un espacio que se muestra como nuestro espacio doliente. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Caro, ¿quieres pasarme tu presentación? Me quedo con esta lógica de las categorías, ¿no? A mí esto creo que es una tarea que tenemos pendientes
para acompañar también el trabajo y la denuncia que están haciendo los familiares, ¿no? A final de cuentas, los familiares han estado colocando en el ámbito jurídico una denuncia y los que estamos en el lado de la academia o tratando de acompañarlos de alguna manera más abstracta, tenemos toda la tarea de recorrer las categorías. Cuando inició Arturo, me quedé pensando en estas palabras, ¿no? Los paseados, los chupados en el Cono Sur y precisamente una forma de desdibujar a las personas que fueron desaparecidas o son desaparecidas en México, se ha utilizado el término levantados, ¿no? Son levantados. Entonces, esta lógica de ir recorriendo los conceptos que a final de cuentas fracturan el espacio público y que les quitan a los familiares y a todos nosotros, porque los desaparecidos son de todos, esta posibilidad de tener el duelo, me parece un ejercicio fundamental para que sigamos pensando esta cuestión de la necropolítica, sobre todo en esta idea que decías que se descalifica, ¿no? Se convierten clandestinas a las personas a las que se envía a la fosa clandestina o a la fosa común de manera irregular, ¿no? En estas cuestiones legales. Y pues para seguir con este diálogo, vamos a escuchar ahora a Carolina Robledo Silvestre. Ella es periodista colombiana, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Desde octubre de 2015 ocupa una cátedra CONACYT en el CIESAS, aquí en la Ciudad de México, en donde es docente de la maestría y el doctorado en Antropología Social y responsable de la línea Docencia, Diversidad Cultural, Etnicidad y Poder. Actualmente es la coordinadora del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense. Sus líneas de investigación son Antropología de los Derechos Humanos y de la Justicia, Procesos de Memoria y Reparación, la dimensión sociocultural de las emociones en los movimientos de víctimas y las representaciones sociales de la violencia. Y, ¿por qué no?, hacemos comercial de su libro que está recién salidito del horno, que se llama Drama Social y Política del Duelo, las desapariciones en la guerra contra las drogas en Tijuana. Te escuchamos. Bienvenidos los que no habían estado antes y bienvenidas. Bueno, esta es una mesa que se planteó como un ejercicio de conceptualización a partir del tema de las fosas, así que puede resultar un poco abstracta y densa, pero bueno, también el ejercicio desde la academia es empezar a construir esos marcos teóricos y conceptuales que nos permitan hacer frente a esta tragedia. Y bebemos de marcos conceptuales que se han desarrollado en otras latitudes, en otras geografías, en este caso, bueno, de la teoría de la necropolítica, que como ya lo mencionaba Arturo, o Jorge, nació en África, pero que de alguna manera tiene muchas similitudes con el contexto que estamos viviendo en México. Entonces, invitamos como una provocación también para desnudar esos conceptos y darles otra mirada desde nuestras propias geografías a pensar en estos dos grandes temas que son la necropolítica y la nuda vida. Yo me voy a centrar sobre todo en el tema de la nuda vida, proponiendo una extensión de ese concepto, proponiendo hablar de la nuda muerte. Y voy a partir desde un enfoque antropológico, retomando también algunos conceptos de la filosofía política, como la biopolítica y el biopoder. Para ello voy a retomar uno de los casos más emblemáticos que se han presentado mediáticamente, que tiene que ver con la inhumación irregular de cuerpos en fosas comunes, y en este caso debo entender las fosas comunes como las fosas reguladas o que están en custodia del Estado, o sea que están en los panteones municipales. Y en este caso específico voy a hablar de las fosas de Tetelcingo, Morelos, que seguramente ustedes escucharon, fueron exhumadas en el año 2016 después de la presión de los familiares. ¿Continuamos? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es mostrar una introducción, este es como el marco general de mi ponencia. Después algo del contexto, que es bastante complejo el contexto de Morelos y lamento no poder abordarlo todo como para poder tejer mucho más mis argumentos en el universo local y en las interacciones más específicas, pero me voy a concentrar sobre todo en desarrollar los conceptos, algo del contexto, y al final también frente a este marco que parece que nos deja inmóviles, paralizados, que es el de la necropolítica, valorar y retomar las resistencias de los familiares de personas desaparecidas. Bueno, vamos a empezar entonces con la introducción. Aquí ustedes pueden ver algunos conceptos claves que voy a ir revisitando.
Los panteones a los que generalmente vamos a visitar a nuestros muertos contienen algo que se ha llamado necromas. Los necromas son esas marcas que tenemos en las tumbas, que pueden ser los epitafios o las fotografías, las estatuas, las lápidas, que se han elaborado para dar cuenta de la identidad de las personas que están habitando ese espacio. Sin embargo, no todas las tumbas en los panteones poseen esta capacidad comunicativa. Es el caso de las fosas comunes, donde están inhumadas las personas no identificadas. Estas fosas en particular exponen el silencio, la no identidad y la muerte sin escritura, lo que aquí llamaremos la nuda muerte, la muerte sin identidad. Este concepto busca extender la nuda vida, que es un concepto de Agamben, para dar cuenta de un mecanismo de biopoder que sí amplifica más allá de los cuerpos vivos y que tiene, al igual que la biopolítica, la intención de controlar, administrar y clasificar a las poblaciones desde su principio de naturaleza. Es decir, el sujeto despojado de su cultura, de su aspecto social y político, un sujeto de carne y hueso meramente. Esta nuda muerte asoma en las fosas comunes de Tetelcingo como el resultado de un mecanismo de poder orientado a instrumentalizar la vida en un campo donde coexisten soberanías legales e ilegales, que ejercen el poder sobre los territorios, pero también sobre los cuerpos. Este tema de la soberanía atraviesa el interés de ese artículo porque en primer lugar me invitaron a pensar en la soberanía, entonces voy a también a desnudar este concepto para preguntar si todavía sigue siendo útil para pensar al Estado mexicano. Las fosas comunes manifiestan la institucionalización del crimen en un escenario donde las relaciones entre el Estado y la comunidad han sido completamente transformadas por la apertura del campo de la soberanía y el mandato neoliberal a través de la cual se clasifica y se regula a estas poblaciones. Se trata de un proceso donde se vacía la identidad de los sujetos. La vida queda completamente abandonada a los árbitros de una política extenuante que produce no solo cuerpos asesinables, sino también cuerpos desechables. El mecanismo de vaciamiento del sujeto tiene su contraparte, y este está en los familiares de personas desaparecidas. En esos procesos de búsqueda que exigen justicia, cuya insistencia en la verdad ha logrado hasta el momento, al menos en Tetelcingo, la recuperación de 119 cadáveres y la identificación de 7 de ellos. Para introducirnos en una reflexión sobre estos aspectos, recuperaré entonces primero algunos aspectos del contexto. Una de las consecuencias más graves de lo que ha sucedido en Morelos, pero en general en México en los últimos años, es la producción masiva de no identificados, de miles de cuerpos expuestos en la prensa, sin un nombre, sin una biografía y sin ningún rasgo simbólico que los articule con el mundo social. Son los desconocidos que se constituyen en lo que podríamos denominar un nuevo tipo de identidad, el desaparecido social, o los muertos no identificados. El ejercicio de violencia se ha relacionado con el actuar de grupos ilegales dedicados principalmente al tráfico de drogas que se habrían desplazado en la última década desde el norte hasta el centro y sur de México, siendo Morelos una de las plazas que recientemente ocuparon. En los primeros momentos, más o menos a partir de los años 90, ya existían los carteles en Morelos, pero estaban asentados allí más en calidad de refugio y no tanto de negocio. En aquellos momentos, si eran el cartel de Sinaloa y Amado Carrillo Fuentes y el cartel de Juárez los que se habían asentado en Morelos. En los últimos años se habla de que Morelos, además de estos dos carteles, tiene la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leiva. Pero además también la operación de pequeños grupos como los Rojos, Guerreros Unidos y la Empresa. Estos últimos grupos, que son menos visibles mediáticamente, pero son mucho más crueles en su acción violenta, parecen aproximarse mucho más a esas figuras descritas por Membe, que Membe es el creador de este concepto de necropolítica, porque él habla de maquinarias de guerra. Estas maquinarias compuestas de facciones de hombres armados que se escinden o se fusionan según una tarea o una circunstancia, es decir, trabajan para el mejor postor.
organizaciones difusas y polimorfas que se caracterizan por su capacidad para la metamorfosis y para tener una relación móvil y fluida en el espacio. Estas dos son condiciones necesarias para permitir la explotación y el control territorial, pero también para desarrollar conexiones directas con redes transnacionales del crimen. En este contexto, la escalada de violencias puede comprenderse por la coexistencia de dos modalidades de poder, y ya no solo de uno: la soberanía y la gubernamentalidad. Relaciones presentes tanto en grupos del crimen organizado como en la acción militarizada del gobierno. Los intereses económicos sobre los territorios para el desarrollo de actividades ilegales se suman y se complementan con la acción violenta de las autoridades, que se ve reflejada en Morelos específicamente con el aumento de las denuncias por derechos humanos de manera sostenida durante los últimos años. En este universo de articulaciones necroeconómicas se descubre la inhumación irregular de esta fosa de Tetelcingo, ubicada en el municipio de Cuautla, territorio atravesado por los corredores del tráfico de drogas y uno de los más afectados por los delitos de alto impacto. Voy a contarles ahora, Mayex, porfis, un poquito de los antecedentes de este caso particular. El caso de Tetelcingo se remonta al secuestro de Oliver Wenceslao Navarrete el 24 de marzo de 2013 en la colonia Tepepa del municipio de Cuautla. 10 días después de la privación de su libertad, su cuerpo fue encontrado sin vida en el municipio vecino de Ayala. El cadáver presentaba signos de tortura y disparos de arma de fuego. La madre de Oliver, María Concepción Hernández, y su tía, Amalia Hernández, reconocieron el cuerpo de Oliver y las pruebas de dactiloscopía y genética forense confirmaron su identidad. Sin embargo, Ana Lilia Guerrero, su procuradora de la zona oriente en ese momento de la Fiscalía, informó que el cuerpo no podía ser entregado porque faltaban pruebas adicionales. El 4 de marzo de 2014, cuando habían pasado al menos 11 meses sin que el cuerpo fuera entregado a la familia, la encargada de servicios periciales ordenó la inhumación de los restos de Oliver junto con otros que estaban almacenados en las instalaciones del CEMEFO. El oficio girado por la funcionaria que acabo de mencionar indicaba que el cadáver de Oliver se encontraba, cito, en calidad de desconocido y no reclamado. Así como se bloqueaba la restitución de los restos de Oliver, la investigación penal estaba completamente paralizada. No había detenidos por su secuestro y homicidio, ni una línea de investigación que permitiera esclarecer el caso, a pesar de que la familia había ofrecido pruebas contundentes que llevarían a una banda local dedicada al secuestro. El lugar para la inhumación fue el predio del Maguey, ubicado en la comunidad de Tetelcingo, un panteón comunitario que se rige por usos y costumbres. Después se confirmaría que este predio no contaba con los permisos necesarios para ser usado como fosa común. Ignorando que el cuerpo de Oliver ya había sido inhumado, las hermanas Hernández seguían apelando a la Fiscalía del Estado para recuperarlo, hasta que en noviembre de 2014 un funcionario de la Fiscalía les otorgó información extraoficial sobre el paradero del joven. Días después, al no poder ocultar la verdad, José Manuel Serrano, fiscal regional de Oriente, notificó oficialmente que el cuerpo se encontraba en las fosas de Tetelcingo. Gracias a la presión de la familia, la exhumación de Oliver se programó para el 5 de diciembre. Durante estas diligencias, las hermanas Hernández, a quienes se les permitió estar presentes, grabaron un video que posteriormente harían público. En él se veía la cantidad de cuerpos apilados y la forma en que estaban dispuestos, lo que para ellos resultó bastante anómalo. Además, durante esta diligencia, la madre y la tía fueron testigos de cómo los peritos recuperaban el cuerpo de otra persona de sexo femenino a quien identificaron como la maestra que andábamos buscando, sin nombre. Finalmente, el cuerpo de Oliver recibió los rituales mortuorios el 9 de diciembre de 2014, pero esto no cerró el caso. Su familia interpuso una demanda contra el fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, y el exfiscal Rodrigo Dorante Salgado, una demanda que continúa en proceso, así como otros funcionarios. La demanda fue por acciones contra el respeto a los muertos y violación de las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres, así como el incumplimiento de funciones públicas y el ejercicio indebido del servicio público.
En mayo de 2015, las hermanas informaron mediante un comunicado dirigido al gobernador la existencia de más fosas clandestinas y la inhumación ilegal de estos cuerpos. Cito las palabras del gobernador contestando a esta demanda. Es solamente una fosa que es común, que es legal. Se encuentra en un panteón de Tetelcingo, Cuautla, y están vinculados todos los cadáveres a carpetas de investigación. Existe la identidad criminal, huellas, ADN, para poder saber quiénes están ahí en calidad de desconocidos, porque no están identificados por los familiares. En septiembre del mismo año, la Oficina de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos decidió acompañar a los familiares, quienes para entonces ya se habían organizado exigiendo la exhumación de estas fosas. La presión de los colectivos, acompañados por la universidad, logró que los funcionarios del Estado se sentaran a coordinar la exhumación. Participaron en ella la Fiscalía Estatal, la PGR y la Policía Federal. Finalmente, la recuperación de los cuerpos se llevó a cabo entre el 24 de mayo y el 3 de junio de 2016, con la participación de todas estas autoridades y con la universidad actuando como perito independiente. La exhumación permitió revelar graves irregularidades en el proceso por el cual los cuerpos fueron declarados no identificados, impidiendo su restitución y acceso a la justicia. Voy a mencionar solo algunas de las irregularidades. De 119 cadáveres exhumados, 21 no contaban con carpeta de investigación y 25 tenían su etiqueta ilegible debido a que se había usado materiales inadecuados para inhumarlos. En los casos donde existía carpeta de investigación, la mayoría no contaba con la constancia que esclareciera que el cuerpo de la persona no fue identificado, ni el acuerdo en el que se solicita la inhumación al registro civil, ni su respectiva fijación fotográfica. Además, en la mayoría no hay constancia de que el Ministerio Público responsable estuviera presente para dar fe y llevar el control para clasificar los cadáveres, transgrediendo el derecho a la seguridad jurídica. Después de la exhumación, las autoridades que participaron del proceso tomaron muestras genéticas de ADN, también lo hizo la universidad, que fueron cotejadas con los perfiles de los familiares en búsqueda. Además de Oliver y la profesora, de quien todavía no sabemos su identidad, se pudieron identificar hasta la fecha otras 5 personas más. Hasta el momento, solo 2 funcionarios de nivel bajo en la jerarquía burocrática han sido procesados por estos hechos, Ana Lilia Guerrero y Gerson Cervantes, quienes aún se encuentran en audiencias. Voy a intentar leer este fenómeno desde la antropología, pensando el cuerpo, seguimos, como una bisagra. Desde una perspectiva antropológica, el cuerpo es ante todo un vehículo de representación, signo y significante. Se trata del cuerpo vivo o del cuerpo muerto. Es un objeto social, dotado de historicidad, y es también un objeto privado, fruto de la experiencia que tenemos de lo vivido. Al ser social, el cuerpo no se agota en nuestro carácter físico, sino que se despliega en el campo de la interdependencia, es decir, de la conexión con otros cuerpos. Con respecto al cuerpo vivo, se lo decora, se le manipula, se le marca e interroga, haciéndolo superficie de inscripción, emisor, portador y productor de signos. Y el cuerpo muerto, que es parte de nuestro interés, es un vehículo de representación que expone la relación que establecemos con la muerte y las dimensiones simbólicas, pero sobre todo políticas, que implica este momento del ser humano. Buena parte de las significaciones culturales de la muerte tienen que ver con el tratamiento de los cadáveres a través de prácticas de higiene y rituales de purificación que se oponen a la putrefacción, la impureza y la disolución del ser. Los ritos alrededor del cadáver buscan dominar parcialmente todo este caos que implica la muerte y que lo hace insoportable al llevarla de un plano real a un plano simbólico. Es a través de la función de animar que los vivos conjuran cierto orden frente a la realidad desestructurante de la muerte. En este espacio, animar quiere decir dotar de alma a un cuerpo, es decir, propiciar a un cuerpo orgánico la relación con los otros, y a partir de esta relación purificar el espacio mortífero y el mundo de los vivos. Estas experiencias purificadoras están relacionadas con la existencia de contactos peligrosos, que exigen el despliegue de cierta ritualidad y construcción de símbolos para mantener este orden. Así pues, se entiende que el cuerpo es una bisagra entre la naturaleza y la cultura.
es decir, entre nuestro carácter meramente biológico, como carne y huesos, y nuestra existencia cultural y social. Y que las significaciones de este cuerpo se erigen como una defensa hacia la desnudez, hacia la carne en el estado bruto, ante la nuda muerte, que está más cercana al animal que al humano, más al orden de la naturaleza que al de la cultura. A los cuerpos depositados en las fosas comunes se les niega el derecho a una muerte escrita, tradición presente en nuestra cultura desde hace siglos que responde a la necesidad de dotar de significado el proceso biológico por el cual dejamos de existir. A esto los griegos le llamaban el derecho a la muerte escrita y persiste hasta hoy. Hoy sigue siendo un derecho que se expone en las placas de los cementerios, indicándonos dónde están los cuerpos y permitiéndonos recordar al difunto a través de estas lápidas, de estas fotografías. La escritura opera como un soporte de identidad, y es así porque partimos de la idea de que el sujeto social no es el individuo, sino las relaciones entre individuos. La escritura en torno a los cadáveres permite mantener esta relación, oponerse a la contaminación de la muerte y responder también, en este caso, al poder soberano que desnuda y reduce la muerte a su carácter meramente biológico. ¿Cómo opera entonces este poder soberano específicamente sobre los cuerpos en el contexto de Morelos y de México? Para comprender esto, cómo opera el ejercicio del poder sobre los cuerpos, despojándolos de su condición humana, me aproximaré a algunos conceptos de la filosofía, como había mencionado anteriormente. Por una parte, el concepto de biopolítica ofrece un marco conceptual idóneo para referirnos al ejercicio del poder sobre el cuerpo, poder que implica control de sus movimientos, sus hábitos y control de la vida misma. El biopoder, por su parte, se relaciona con el poder absoluto del soberano de disponer la vida de sus súbditos, es decir, el derecho de hacer morir y dejar vivir, como ya lo habían mencionado. Pero también se relaciona con todos los métodos modernos de administración demográfica que están al servicio de lo que Foucault llamaría el racismo de Estado. Y dentro de todos esos métodos y dispositivos se encuentra la administración de los cadáveres. Aunque la biopolítica se refiere a la administración del cuerpo especie, porque Foucault y Agamben siempre hablaron del cuerpo viviente, se propone incorporar el cadáver como parte de este racionamiento, comprendiendo que tiene una vida social y que por lo tanto hace parte de la vida. Desde este punto de vista se entiende que lo que sucede en las fosas comunes es el ejercicio de un biopoder que no solo mata a cientos de seres humanos, sino que aniquila la vida post-mortem, es decir, después de la muerte. Esto nos recuerda la figura de los musulmanes, de la que hablaba Primo Levi en sus testimonios sobre el nazismo. Él decía que esta figura remitía a la animalidad de cuerpos sin historia, caminando hacia las cámaras de gas, sin nada que pudiera salvarlos de esa selección. Los cuerpos apilados en las fosas comunes nos recuerdan justo este carácter inhumano de la carne. Mario Vergara, quien es un buscador, busca a su hermano y a muchos otros desaparecidos, en una de las exhumaciones en Morelos decía: tenemos que seguir, las personas que están en las fosas no son basura, no son animales, hay que apurarnos y sacarlos a todos de ahí. En el proceso de transformar al hombre en una cosa, no solo se destruye su cuerpo, sino sobre todo su espíritu. Sobre el fundamento primero del poder biopolítico, que es el de disponer de una vida a la que se le puede dar muerte absolutamente. Viéndolo así, podríamos decir que las muertes expuestas en las fosas comunes de Morelos son muertes políticas, porque están supeditadas a la posibilidad de la destrucción detentada a través de la ley, que implica que el Estado tiene custodia sobre estos cuerpos, pero también a las excepciones sobre esa ley, que son todas las irregularidades que vimos. ¿Cómo pensamos entonces la soberanía en este contexto? Es posible que sea un concepto que nos queda corto. A diferencia de la soberanía, la gubernamentalidad es difusa y multivalente en sus operaciones, gestiona recursos y controla personas. Existe cuando el poder no depende de una sola fuente de validación, como sucede con la soberanía. Además, la gubernamentalidad neoliberal introduce un elemento clave para comprender este contexto. El poder gubernamental no lo ejercen únicamente los estados,
Cualquier sujeto político, social o económico puede ejercer funciones de gobierno en la medida en que asume la gestión eficaz del recurso o la administración de personas y poblaciones, y eso es lo que vemos en las fosas. Esto no quiere decir que el Estado abandona los privilegios de la soberanía, sino que la ejerce a través de prácticas irresponsables de poder de dudosa legalidad y legitimidad y el ejercicio de una violencia estatal que pone en peligro la vida de la población. De este modo, los mecanismos de gubernamentalidad neoliberal que fomenta el Estado mexicano se vinculan con las estructuras flexibles, innovadoras y descentralizadas de la organización del crimen. En estos sistemas que se han llamado necroeconómicos, la distinción entre el ser humano, la cosa y la mercancía tiende a desaparecer y borrarse sin que nadie, negros, blancos, mujeres, hombres, puedan escapar de ello. Esas son palabras de Membe. Las fosas comunes de Morelos manifiestan la producción a gran escala de una población superflua, a la vez que son prueba del deterioro del Estado de Derecho y la proliferación de políticas exclusivamente depredadoras, que invalidan toda distinción entre el crimen y las instituciones. Pero ¿cómo se produce este proceso dentro del Estado? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, y en realidad no hay una respuesta basada en un trabajo empírico, pero aquí voy a aventurar algunos argumentos. Lo que sucede en las fosas comunes está vinculado con un sistema burocrático que incluye funcionarios municipales encargados de la administración de los panteones, ministerios públicos que ejercen las órdenes de exhumación e investigación de los casos y empleados del servicio médico forense encargados de elaborar necropsias e identificar los cuerpos. Un sistema cuya intencionalidad es suscrita al abandono de la vida y al consentimiento de la desprotección jurídica. Estos espacios institucionales son atravesados por un pacto de silencio que sostiene la impunidad y compromete las estructuras burocráticas en lo que podríamos denominar crímenes de oficina. Desde este punto de vista comprendemos al Estado como una miriada o como una red desorganizada de burocracias mal integradas que ejercen su microscópico microdespotismo sobre poblaciones cada vez más vulneradas. En este sentido puede pensarse en una nueva forma de gestionar la relación entre la gente y las instituciones, que revela la existencia de entes que tienen el control privado de los procesos de resolución de conflictos y un gobierno que no precisamente es, un gobierno que no carece de pericia, sino más bien que participa de los crímenes. Así, vidas que habían sido secuestradas, que fue lo que pasó en Morelos, con propósitos extorsivos y tratadas como mercancías, llegan a las fosas comunes y son desaparecidas finalmente gracias a la potestad que tiene el Estado sobre estos espacios. No debe asumirse entonces que de 98 carpetas de investigación relacionadas con estos cuerpos inhumados, 44 estuviesen relacionadas con delitos violentos, especialmente secuestro y homicidio. Esto nos pone frente a un pasaje necropolítico en el que la soberanía y la gubernamentalidad sobre los territorios y los cuerpos se mueve a través de un campo complejo, fluido. Y podríamos hablar entonces ya no de un racismo de Estado, sino de un racismo de mercado, ante el cual se opone, como lo veremos, la resistencia visceral de las víctimas. Y hablamos de una resistencia visceral porque lo que pone en el espacio público, como se presenta, es a través del cuerpo vivo y del cuerpo muerto. Dado que la nuda vida nos habla de un sujeto desprovisto de capacidad para congregarse, el sujeto que está ahí no tiene posibilidades de autoafirmación, el reclamo de los familiares pone en crisis la política del aniquilamiento al momento de aparecer en el espacio público como criaturas vivas junto a otras criaturas vivas que se soportan mutuamente para estar allí. Estas relaciones de interdependencia no se limitan a enlazar a los vivos con los vivos, sino también a los vivos con los muertos. De esta manera comprendemos el reclamo de los familiares como una acción para incorporar a los no identificados en el marco de reconocimiento de las vidas que merecen ser lloradas o de lo humano, para lograr una concepción más amplia de lo que hoy entendemos por lo que es humano o no lo es. Se trata de un tipo de performatividad plural, este reclamo de los familiares, cuyo principal carácter es la precariedad de sus vidas.
Impulso fundamental porque manifiesta que son dependientes unos de otros, que los vivos son el soporte para que los muertos aparezcan y que unos vivos necesitan a otros vivos para manifestarse públicamente. La acción conjunta ejercita el derecho a aparecer, un derecho que afirma e instala el cuerpo en medio del campo político. Y si la desaparición forzada es por excelencia un crimen político porque lo que busca es borrar a los sujetos del espacio público, la aparición de los familiares es una acción política porque contradice justo esa necesidad de eliminar a los cuerpos. En estas acciones políticas que han emprendido los familiares ya le arrebataron algo a estos procesos necropolíticos y de soberanías. Y es el carácter humano de los pocos cuerpos que han logrado identificar, pero también de los que lograron inhumar de manera digna de las fosas de Tetelcingo. Han denunciado además cuáles han sido las consecuencias de esta guerra, si no hubiese sido por ellos no lo hubiéramos sabido, y por eso estas resistencias viscerales son una lección de resistencia sumamente profunda para todos y para todas. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir espacio para dialogar con el público. Creo que tenemos muchos elementos para pensar o cuestionarnos sobre la pertinencia o no pertinencia de estos conceptos de la necropolítica. Mientras escuchaba a Carolina, sobre todo con lo de los crímenes de oficina, recordé este concepto que, aunque no lo mencionamos ahorita, también tenemos que tener presente, que planteó Hannah Arendt, de la banalidad del mal, porque cuando lo retoman otros filósofos y siguen intentando dialogar y extender cómo es que funciona esta banalidad del mal, Pia Lara dice, a final de cuentas son personas que deciden no decidir. Ese burócrata que decidió que no pasaba nada si se enviaban 119 cuerpos a esta fosa común, o ese otro burócrata que permite que no se realice bien una necropsia, o ese policía que sabe dónde están siendo sepultadas las personas de manera clandestina y que lo permite y recibe un salario que se le paga para proteger a la población, es una persona que está decidiendo no decidir. Entonces tenemos muchos elementos para pensar y para ver cómo acompañamos la disputa jurídica, insistimos nosotros, que llevan los familiares, porque también esa negación que han tenido para que se apruebe la legislación, esa negación que se tiene para hablar de desaparición forzada, desaparición involuntaria, desaparición de personas, desaparición por particulares, tiene que ver con una persona que decide no decidir proteger a la población en México, ¿no? Entonces, bueno, abrimos el espacio para escucharles a ustedes y que si entre los ponentes quieren también decirse de cosas, pues estamos dispuestos a escucharles. Creo que va para allá. Gracias a los tres, bueno, a las 4 personas que colaboran ahorita en esta mesa, porque, bueno, Mayek también de algún modo estás siendo ponente, comentando, ¿no? Entonces me gusta mucho esta dinámica, gracias. El asunto de si estas categorías, este modo de simbolizar, de representar, de pensar el horror, nos preguntábamos al inicio del seminario de fosas clandestinas en enero, que tuvimos una sesión cada mes, si era ético pensar el horror, retomando la pregunta de Javier Sicilia, narrarlo, pensarlo, comunicarlo, por ejemplo en las artes, pero también en la vida política. Entonces, con tiento estamos, y lo decía Carolina en su momento, ¿verdad? Abordando, por ejemplo, en esta mesa, el buscar categorías que nos ayuden a pensar desde nuestro contexto. Lo que me parece que es relevante es que, por ejemplo, en estas epistemologías del sur, Bembe es uno de los representantes, pero hay otros en América Latina, hay una batalla que dar también epistémica. Creo que es lo que estamos haciendo. Hay unas resistencias epistémicas, dice Xochitl Leiva en Chiapas. Y creo que tiene valor el que nos arriesguemos a hacerlo, dialogando con, por ejemplo, Membe o, no sé, la vida precaria, el concepto de vida precaria en Judith Butler, los transfeminismos, es decir, otras víctimas que de algún modo necesitamos nombrar esa realidad.
Entonces nada más es más que una pregunta, es como un comentario frente a los escepticismos que luego se dan de no es posible ni siquiera decirlo, pensarlo, categorizarlo. Sí, y es parte de una resistencia. Carolina, al final de su ponencia, por ahí ponías una frase que decía las resistencias, ¿verdad? Y esto quedó un poquito pendiente, y tal vez ahí me gustaría que pudiésemos tal vez conversar cómo esas resistencias que pueden ser desde nuevos conceptos antropológicos, filosóficos, jurídicos, teológicos, podemos decir eso que parece indecible, que en sí mismo es inefable, es indecible, pero que de algún modo nos afecta, y como una resistencia también de este orden es un cambio de mundo, es un modo de revertir esa realidad de muerte para encontrar signos de vida. Nada más es como una reflexión en torno a lo que escuché de ustedes cuatro. Gracias. Si alguien quiere comentar, bienvenido. Recolectamos unas 3 participaciones y después les damos la palabra. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues quisiera felicitar a la mesa y el evento, que ha sido realmente un éxito. Gracias, Carlos, por tu amable invitación. Y a mí me gustaría poner un asunto como un gran cuestionamiento en este sentido. Cuando hablamos de corrupción, porque justamente se ha hablado de corrupción, pues de autoridades que son negligentes o que de plano pues reciben unos honorarios ahí por no investigar o son tal vez incluso parte del crimen organizado, como ya se ha visto en algunos municipios donde los propios presidentes municipales pueden estar alegremente participando en las actividades criminales, ¿no? Y muchos jefes de policía, por supuesto. Ahora nos hablan de las autoridades incluso de los panteones, ¿no? Pero a mí me gustaría que se hiciera o se intentara una comprensión en torno a esta corrupción gigantesca que existe en todo este terreno de las fosas clandestinas y de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque dado que no hay datos, solo tengo la impresión de que en su mayoría la corrupción no es una corrupción activa, sino que se da por miedo. A mí me gustaría que existiera en México la fiscalía para los funcionarios que tienen miedo de denunciar cosas que les parecen horribles, pero que se tienen que aguantar, ¿no? Me da esa impresión por los pocos testimonios que he podido escuchar, sin ser yo un estudioso como ustedes de este tema, y empezar a diferenciar, ¿no?, entre autoridades corruptas que están coludidas, que tienen que ver o que son parte directamente del crimen organizado, y una enorme cantidad de autoridades que simple y sencillamente pues tienen mucho miedo de hablar de cosas que ven todos los días. Yo creo que sería muy útil intentar pensar en esa distinción, que nos daría realmente una dimensión más precisa de lo que estamos hablando cuando hablamos de corrupción en este terreno. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Bueno, ok, gracias. Bueno, creo que voy a tratar de retomar también un poco de la mesa anterior porque no pudimos como discutirlo y creo que es importante ir haciendo como la conexión. Un poco cuando terminaba la intervención del padre Raúl Vera, pues yo llegaba a la conclusión con su intervención de que lo risible aterra, ¿no? O sea, esta imagen que él nos ilustró con el set, el narcotraficante recibiendo las denuncias sobre desaparecidos, creo que es bastante revelador. Y en términos conceptuales, creo que las circunstancias mexicanas frente a las desapariciones generalizadas y esta visibilización que está habiendo sobre las fosas clandestinas, evidentemente el concepto de necropolítica ha sido superado porque ya no estamos hablando solamente de la muerte mercantilizada o la muerte afianzada como un mecanismo de poder, sino estamos yendo más allá. En otras latitudes se está hablando ya de, pues sí, obviamente de juridizar los derechos de los muertos, justamente para reconocer, volver otra vez como a resarcir desde la muerte, irónicamente ya no desde la vida,
como todos estos vacíos jurídicos que se van dejando en las investigaciones frente a las desapariciones. Y un poco con la intervención de Adam, cuando él hablaba justamente sobre construir comunidades del cuidado, yo me preguntaba cuál era el fundamento precisamente del constructo ético que teníamos que tener frente a esas comunidades, porque es evidente que en todo este desfase social y político y económico que estamos teniendo en México, evidentemente hay comunidades de cuidado y hay comunidades afectivas, pero en donde desgraciadamente gran parte de la sociedad civil no está involucrada, es decir, hay un cuidado entre las víctimas, pero no hay un cuidado más obvio y evidente por parte de la sociedad civil evidentemente frente a las víctimas. Y creo que en ese sentido las comunidades de cuidado, las comunidades éticas son fundamentales, porque es a partir de ahí donde se sigue construyendo las narrativas de los desaparecidos, de los asesinados, evidentemente en tercera persona, pero finalmente es una resistencia frente a la interrupción de la subjetividad de la persona que se desaparece, ¿no? Y creo que en ese sentido nosotros tendríamos que interpelarnos, mantenernos, creo yo que es importante mantenernos en la tensión entre la catástrofe lingüística de no poder nombrar, ¿no? Es decir, de establecernos frente a estos acontecimientos como lo que sigue siendo inefable, indecible, pero también mantener esa tensión frente a la innovación lingüística, ¿no? Es decir, porque al final de cuentas tratar de buscar un concepto que explique la situación que estamos viviendo también es una manera de resistir. A veces el peligro de lo indecible es justamente eso, perder la resistencia frente a estos acontecimientos. Muchas gracias. Vamos a recoger las últimas dos participaciones. Estaba el obispo Vera y un compañero por acá, para que comenten un poquito nuestros ponentes y cerramos. Bueno, es que yo podría estar hablando hasta las 12 de la noche aquí, pero yo me transporto a la época en la que se hacían los crímenes horrendos, impunes, descarados, de los invasores españoles, portugueses, a estas tierras. Y aquí había un proceso de eliminación. Y al loquito Bartolomé de las Casas, que se da la tarea de utilizar 2 años ahí en Oaxaca, y se lo encargó la provincia de los dominicos, a la que él se incorporó, la provincia de México, porque empezaron a hacerse tontitos los de la española cuando Bartolomé entra con los dominicos. Y aquí se establece un nexo. Bartolomé de las Casas genera un nexo entre la tragedia que se vivía aquí en el continente con los estudiosos de España, los frailes dominicos, que tenían el conocimiento jurídico, que tenían el conocimiento teológico, digamos, especializado. Y de entonces para acá se empieza a generar un proceso y una aparición de lo que hoy llamamos el derecho internacional humanitario. Y esto que está pasando aquí, ¿verdad? Los que venimos de allá, de en medio de las masacres y de lo que hemos visto que se hace con la mano en la cintura a los migrantes, es decir, aquí no estamos viviendo algo diferente a lo que se vivió en el siglo XVI. Una bola de zánganos, pues, venían a las carabelas de Cristóbal Colón, se subieron los prisioneros a los que estaban bajo pena de muerte, y a los que les perdonaron con tal de que se vinieran a la aventura, aquí en donde decía Bartolomé de las Casas, en donde los esbirros se convertían en príncipes y los príncipes se convertían en vasallos, así le dijo al rey. Aquí
hay algo parecido, ¿no? Después de escucharles a ustedes. Pero ¿quiénes son los sujetos? Vuelve así, esos sujetos que parecía que no valía nada, esos sujetos que muchos de ellos ya estaban muertos, y que Bartolomé de las Casas tuvo la paciencia de estar tomando denuncia por denuncia por denuncia y notariando esas denuncias, y que le obligó a los reyes de España a sacar las leyes de Indias, es decir, que se hiciera un acto racional. Oye, no mandes ahí estos bribones y les digas puedan agarrar las tierras y hacer lo que quieran allá. Esto está pasando aquí hoy. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quiénes son los sujetos? Aquí, este último, lo de Tetelcingo, ¿quiénes son esos sujetos? Esa familia que se esforzó porque se exhumaran la salvajada que hicieron de no entregar el cuerpo y luego mandarlo inhumar así, nada más. ¿Cómo se llama este chico? Yo estuve allí. ¿Cómo? Oliver. Yo estaba ahí, yo conocía a la familia. Entonces, y luego las familias que se fueron detrás. Aquí hay algo, está sucediendo algo así. Está sucediendo algo así. Detrás de esto, estos que aparecen así como funcionarios, medio inexpertos, tontos, miedosos. No, hombre, aquí hay, como lo descubrió el Tribunal Permanente de los Pueblos, que esto es lo que quise decir, hay una estructura que es una gusanera, y una gusanera que se va hasta las grandes capitales del mundo. Esto es lo que descubrió el Tribunal Permanente de los Pueblos. Es una gusanera la que tenemos aquí, de donde brotan crimen tras crimen tras crimen tras crimen. Pero aquí volvemos otra vez a la época que pasó en el tiempo de Bartolomé de las Casas y de los juristas españoles que recuperaron a la humanidad. ¿Qué hubiera pasado si no se hace nada? Hubieran llegado aquí a desolar este continente, hubieran hecho lo que se les hubiera dado la gana. Entonces, es muy importante. ¿Quiénes son los sujetos de esto? Esas familias. ¿Quiénes son? Esas mujeres y esos hombres que se atreven a denunciar y que no son nadie y que están poniendo por encima, porque es mucho más grave que de un funcionario ahí medio experto que, pues no documenté bien y yo, no señor, no es cualquier cosa. Esto es una estructura criminal, así nosotros tenemos un gobierno criminal, así lo describieron los expertos del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un gobierno criminal. No hay otra definición para eso. Y son criminales a los que ellos les están sirviendo. Porque aquí hay eliminación de una parte de la humanidad, no quieren. Ya se dijeron quién puede estar aquí en la tierra y quién no. Entonces, qué interesante es esto. Es muy interesante y muy esperanzador. Hablaron de necropolítica y todas las definiciones. Está bárbara que al principio cuando te oí hacer las definiciones digo, ay, en la torre y esta es bruja o qué cosa. ¿Qué vamos a ver? Nos va a hacer cosas hechiceras. Felicidades, qué bárbara. Felicidades. Oí cuando yo hablé, sí, el señor Vera sigue siendo de la izquierda y de la izquierda, radical. Ay, y no está aquí esa persona porque aquí sale todo lo que no dijo. Por favor. Entonces, enhorabuena. Y qué bueno que la academia, Carlos, ¿verdad? Qué bueno que la academia está haciendo esto. Es urgente. Pero lo que más me encanta es que es el valor de los que no valen. El que está haciendo lo que está haciendo. Son los que nos están empujando. Son los que nos están empujando. Y yo recordaba cuando escuchaba lo que hablaba, ¿cómo te llamas? Carolina. Nosotros decíamos, ¿por qué no dejaron llegar? ¿Por qué no quisieron que llegaran hasta los 63
sepultados de pasta de conchos, porque esos cuerpos van a decir la clase de criminales que son la REA y todo su bola de criminales que administran su mina, los muertos van a hablar, por eso no quisieron llegar, por supuesto. Y aquí están hablando otra vez, pero están hablando allá, los familiares son los que lograron eso. Aquí los familiares, o sea, los pequeñitos son los que obligan a todo esto. Esto es magnífico, ya era tiempo, caramba, ya era tiempo. Y no le paren, no le paren. Gracias. Sí, también quería felicitarlos por el evento. En la mañana también me gustó mucho y hoy de nuevo. Y nada más un señalamiento o una pregunta. Creo que me acuerdo de las epistemologías del sur y pienso que es necesario dialogar o poner a dialogar a los diferentes perspectivas o autores que podríamos considerar productivos, digamos, para comprender mejor el grave problema que hemos estado ya abordando a lo largo del día. Y uno de ellos, para mencionar solo dos rápidamente, uno de ellos me parece que podría ser un autor italiano, Emanuele Profumi, que sigue la estela de Castoriadis y hace un estudio sobre Colombia donde establece, siguiendo la distinción de Castoriadis entre lo político, que es, digamos, el control del poder, y la elaboración de las normas, el control también de elaboración de las normas, convertido en guerra por quienes lo están acaparando o monopolizando, en contra del resto de la población que busca a través de la política, y hace esa diferenciación, la política como una perspectiva democrática que intenta romper ese bloqueo y esa, digamos, constitución del sistema en guerra en contra del resto de la población. Y eso le lleva a este autor a señalar algo que es lo que más me interesa a mí, por supuesto, que es no solo la resistencia de las víctimas, sino todos los problemas que las víctimas se enfrentan en los colectivos, por ejemplo. Ya conocemos varios estados donde hay problemas bastante fuertes, de todo tipo, desde cooptación, las divisiones, etcétera, y también cómo se puede hacer política, la política, buscando la paz, buscando lo común, buscando la solidaridad y fomentar todas aquellas perspectivas que fortalezcan ese proceso, articulando con otros movimientos. Pienso, por ejemplo, en el movimiento ahora de Marichuy y todo lo que implica esas posibilidades que se abren por esa vía. Y el otro autor es Boaventura de Sousa Santos, que ya al mencionar epistemologías del sur y la necesidad del diálogo, creo que habría que recuperarlo, especialmente su conceptualización sobre el fascismo social, que me parece que tiene mucho juego con todo lo que han elaborado ahorita. Gracias. Gracias. Si quieren dar un cierre así muy rápido, porque hay una presentación del libro pendiente. Vaya, cómo tratar de dar un cierre a todo lo que se nos ha planteado ahorita. Por ejemplo, yo me quedaría sobre todo con la pregunta, vaya, ¿qué hacer con estos servidores públicos que actúan de manera directa o por miedo? Pues yo quisiera decir que en México estamos frente a un problema que es, sí, de perpetradores por acción directa del Estado, por omisión o por falta de capacitación, pero que para las tres, entre otras, hay responsabilidades. Sobre todo, por ejemplo, al argumento de la falta de capacitación que llegan a mencionar muchos funcionarios públicos, de, bueno, es que yo no sé cómo hacer eso, no me han capacitado para hacer eso. Uno, que sí hay responsabilidad por omisión, como ya lo mencioné, y dos, que esa falta de capacitación también la están usando como excusa para seguir
que sigan ocurriendo violaciones a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera retomar el caso de la Fiscalía de Jalisco, que incineró alrededor de 300 cuerpos de personas no identificadas, argumentando que no tenían espacio para el CEMEFO. Y que vaya, esa falta de capacitación o excusa como falta de capacitación, ocurrió una segunda desaparición de esas personas y que quizá será muy difícil que sepamos quiénes sean esas personas y que hay familiares esperando una respuesta por parte de ellos. Entonces sí, tenemos que documentar tanto los procesos de acción directa, pero también la responsabilidad por la omisión que existe por parte de los funcionarios públicos ante el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo pensar los procesos de resistencia, de horror, las comunidades de cuidado? Vaya, pues sin duda las fosas clandestinas, y creo que por eso a veces no llego a estar totalmente de acuerdo con el concepto de necropolítica o conceptos como la basurización. Es que sí nos enfrentamos ante un fenómeno de personas, bueno, como dice el concepto de necropolítica, de aquellos que deciden quién vive y quién muere, ¿no? Pero también las fosas clandestinas nos recuerdan la lucha por la dignidad de las personas y de cómo cuidamos cómo volvemos a dignificar los cuerpos de las personas que están en las fosas clandestinas, ¿no? Y que vaya, creo que aquí el más adecuado para eso sería Adam, que sus estudios se han basado sobre todo en el cuidado de los cuerpos que son en las fosas clandestinas, pero vaya, por eso es que creo que a veces tenemos que tener cuidado con estos conceptos, porque a veces como que nos recuerda nada más el lado perverso del poder, pero sin embargo también tenemos que recuperar esas otras historias de resistencia, de duelo y de cómo acompañamos esos procesos para intentar tanto documentar con miras a procesos judiciales e identificación, pero también como reconstrucción del tejido social. Creo que sería lo poco que podría como concluir ahorita de manera breve. Solo voy a responder a las provocaciones que nos lanzaron. Lo primero es, pues, cómo pensar la resistencia, y creo que tenemos que empezar también como a desestructurar algunos conceptos que tenemos, como el mismo concepto de víctima o de vulnerable, ¿no? Porque son conceptos que nos remiten a la pasividad y de hecho han sido asumidos por los propios dispositivos del Estado para perpetuar esa pasividad que en realidad no existe, porque las víctimas son las que nos han enseñado que se puede politizar la muerte y que se puede debatir en el espacio público cuáles son las vidas que merecen un duelo o no. Entonces, resignificar esos mismos conceptos de víctima, de vulnerable. Pero no quiere decir que no nos asumamos entonces como personas autosuficientes, que no somos vulnerables, que no somos precarias, sino que recuperar esa precariedad como parte de nuestra lucha. Es decir, primero nos reconocemos, somos vulnerables y eso nos indica la necesidad de los otros. Entonces soy vulnerable, soy precaria y necesito del otro, necesito como soporte al otro. Y entre más vulnerables seamos, y creo que cada vez más lo somos en este país, más necesitamos de los otros. Y es allí donde emerge la resistencia, en el reconocimiento de mi vulnerabilidad y en la necesidad del otro. Entonces son los familiares definitivamente los que nos han enseñado que todos esos crímenes que se han cometido en México son crímenes políticos, porque hubo una intención de aniquilamiento de esos sujetos del espacio público. Y si retomamos la noción de Hannah Arendt sobre la política, que es la política es el campo de aparición de los sujetos, entonces son crímenes políticos cuando queremos borrar a esos sujetos del espacio público. Y por eso son acciones políticas, todas las acciones, por pequeñas que sean, que quieren recuperar a ese sujeto en ese espacio de aparición. Frente al tema de la corrupción, yo tengo mis reservas de llamar a este Estado corrupto, yo preferiría llamarlo criminal. Y lo que falta ahí es justamente recuperar desde los trabajos empíricos todo este proceso de sistematización del crimen dentro de las estructuras burocráticas y estatales, que es un poco lo que menciona el obispo.
estamos frente a planes sistemáticos, estamos frente a estructuras dentro del Estado que funcionan intencionalmente. Entonces, cuando hablamos de corrupción, siento que la fuente de las acciones viene de afuera, ¿no? Y es muy débil el campo de la voluntad y de la responsabilidad que recae sobre los funcionarios, mientras que si hablamos de crimen, sí estamos hablando de responsabilidades mucho más serias. Entonces, tendríamos que empezar a reconstruir cómo actúan esas burocracias y cómo institucionalizaron el crimen, porque eso es lo que está pasando, al menos en las fosas y en los EMEFOS es lo que vemos. Finalmente, para retomar también el tema de la resistencia, ya lo habían dicho, es cierto que los familiares parecen que son los primeros llamados a llorar las vidas y a reclamar por su presencia, pero también es importante que ampliemos las comunidades de duelo, estas comunidades de afecto, donde podamos incorporarnos a otras personas que no estamos afectados directamente, pero que finalmente de alguna manera somos tocados y transgredidos por esa violencia. Entonces, las comunidades de duelo tienen que ser pensadas también desde una teoría posparentesco, ¿no? O sea, no solo son los familiares, sino todos los que nos sentimos agredidos por todo lo que está ocurriendo. Y solo así es posible de alguna manera superar el fascismo social, porque lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Camboya, lo que pasa en muchos lugares, estos genocidios masivos implican responsabilidades sociales, ¿no? Que es la indiferencia, el silencio, el no acompañar estas luchas también nos hace cómplices de alguna manera. Bueno, yo quisiera, pues, no sé si tiene que ver con lo que preguntaron, pero sí me quedo muy preocupado porque, o sea, creo que en este caso la universidad tiene dos funciones, una que es una construcción teórica, categorial, técnica, ¿no? Y otra que es una función de paideia, es decir, de comunicación de eso que se está generando. Y me parece que nos ha faltado mucho socializar el tema, es decir, quizá entre nosotros nos preocupamos bastante y pensamos que el tema está muy debatido, mostramos gráficas muy parecidas, hablamos de mismas fosas, pero la verdad es que en el radio de nuestra comunidad cotidiana estos temas difícilmente penetran porque están siendo neutralizados constantemente por discursos y categorías, ¿no? Entonces, están ahí hablando de categorías, pues sí, son precisamente categorías las que nulifican los efectos y los afectos y las formas de comunicación de nuestros problemas sociales, políticos, democráticos, como se les quiera llamar. Entonces, creo que hace falta que pues estas cosas que causan resquemor en un domingo en la mesa, ¿no? O después de llegar a la casa al trabajo, pues claro, ¿qué haces? Pues estoy preocupado por las fosas comunes que hay en mi país. Pues, ¿quién quiere hablar de eso? ¿No? O sea, claro que hay un control de nuestras maneras de afección y preferimos hablar de Frida y estas cosas, por supuesto, ¿no? O sea, lo socializamos más fácil. Entonces, yo creo que más allá de la universidad y más allá de la academia, también tenemos un trabajo muy fuerte de que estos temas salgan a la calle. Creo que lo más o menos vamos trabajando, pero es realmente en comparación con todo el monstruo mediático nos quedamos sumamente cortos. Y luego quería decir dos cosas más. Una, en la República, Platón, entre tantas cosas que enseñamos a nuestros alumnos, se nos olvida una frase de Platón muy bonita, que dice, una comunidad es justa cuando llora una pena. Entonces, yo creo que habría que empezar a revisar, ¿no? O sea, este asunto de la muerte individual y la muerte doméstica es temporalmente muy cercano. Hay que pensar que estas comunidades de duelo, estas comunidades de cuidado, pues son realmente parte de un desmantelamiento histórico muy reciente, ¿no? Esto es algo que tenemos que pensar, o sea, es algo que tenemos que refundar o recrear, porque es precisamente el individuo, la individualización, la hipermodernidad, todos esos conceptos, ¿no? También sumamente posmodernos, los que nos están causando mucho daño. El concepto de espacio, precisamente este que debatimos, el territorio, la nación, el estado, el municipio,
en realidad ni siquiera entendemos de qué estamos hablando. O sea, cada quien tiene unas preconcepciones sobre el espacio muy distintas, ¿no? Espacios horizontales, espacios trazados, unos piensan el mapa, otros… yo creo que debemos entender que el concepto de espacio no es algo fijo, sino es algo que está en constante disputa, ¿no? Es decir, si el espacio es algo que contiene, si el espacio es algo que se crea, si el espacio es algo en lo cual se llega, creo que tenemos unas tareas pendientes grandes, ¿no? Y los conceptos con los cuales decimos que ya lo damos por resuelto y entonces creamos más conceptos, en lugar de generar claridad, generan una dispersión que va muy bien y fabulosamente con el encubrimiento y la invisibilización de aquello que intentamos desmontar. Entonces, creo que debemos tener también mucho cuidado, ¿no? No todo lo que decimos es tan claro, y no porque sea un lenguaje esotérico académico, sino porque tenemos que empezar a dejarnos las cosas claras también entre nosotros, y creo que sí. O sea, mucho de esto también es cosa de palabras, ¿no? Porque son las formas en cómo nos comunicamos. Entonces, pues ya, gracias. Pues muchísimas gracias a todos por asistir, a nuestros compañeros, y dejamos la mesa para la presentación del libro. Adelante.